Gloria a Dios. Dios los bendiga a todos en esta tarde. Vamos a predicar la palabra del Señor. Y para eso los invito a que abramos la escritura en el libro de los Hebreos, en el capítulo 10, del verso 37 al 39, para la gloria de Dios. Amén, hermano. Repito, libro de los Hebreos, capítulo 10, verso 37 y al 39, para la gloria de nuestro Dios. Y cuando lo tenga listo, pues glorifique el nombre del Señor. Amén. El nombre de nuestro Dios. ¿Cuántos creen que Jesucristo es su Señor? A ver, quiero oír a todos. ¿Cuántos creen que Jesucristo es su Señor? Bueno, todos, ¿verdad? Bueno, pues si usted cree que Jesucristo es su Señor, pues ahora Él es el dueño de su vida y usted no va a hacer lo que usted quiera. Amén, hermano. Eso es lo que significa. Y si le decimos Señor, hasta en nuestras oraciones, debemos de tener en cuenta que ahora Él es el dueño de nuestras vidas. Y que no vamos a hacer lo que nosotros queremos, vamos a hacer lo que dice mi Señor. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Bueno, Hebreos capítulo 10, verso 37 al 39, para la gloria de nuestro Dios. Y cuando lo tenga listo, glorifique el nombre de Dios. Usted sígalo con su vista. Dice la palabra de Dios: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Oremos. Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, te damos gracias, Padre maravilloso, primeramente por la vida que nos das, Señor, y por tu presencia que está aquí en esta tu casa, en este tu lugar, y por bendecir, Señor, y tocar a tu pueblo a través de tu Espíritu Santo, mi Dios. Gracias te damos porque tú eres real, mi Dios, y eso nos debe de motivar, Señor, a que crezca nuestra fe, a buscarte cada día más, a que nuestra esperanza crezca, porque tú eres la única esperanza para cada uno de nosotros. Una esperanza de salvación, una esperanza de vida eterna, una esperanza que usted nos va, Señor, a hacer escapar de este mundo, de sus juicios que vienen pronto, Padre. En el nombre de Jesús pido tu bendición para tu pueblo, para tu iglesia, para mi vida, Padre. Gracias porque estás aquí con nosotros, porque sé que estás aquí con nosotros. Sigue tocando, sigue llenando las vidas, los corazones, Padre. Quita lo que estorbe, Padre, que esta palabra entre a llegar vida en cada mente y en cada corazón, mi Dios, y que limpies, purifiques, Señor, santifiques, rompas todo lo que esté estorbando en las vidas, en los corazones, Padre, para que tu palabra, Dios mío, nos haga crecer esa fe, Padre celestial, para que esa palabra, Padre, nos ayude, Señor, a seguir adelante bajo tus promesas, bajo tu voluntad, mi Dios, y que nadie mengue, que nadie pierda las fuerzas, Padre, sino que tú se la des a tu pueblo, a cada uno de nosotros, para seguir adelante. Y yo confieso y declaro a Rama Kiama, declaro victoria, victoria en cada uno de mis hermanos, victoria en esta iglesia, victoria, Señor, en mi familia. Sí, Padre, aunque estemos en lucha, aunque estemos en prueba, tú prometiste darnos la victoria, porque tú estás con nosotros, y yo lo creo, lo reclamo y lo confieso por fe en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Gracias, Padre. Sigue sanando al enfermo, sigue liberando, Padre, de toda cosa mala, Padre, a tu pueblo, a tu iglesia, mi Dios, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Dale la fuerza, dale la fe, Señor mío, y dale, Señor Jesús,
aleluya, la sabiduría y el entendimiento para seguir adelante, porque el enemigo, Señor, nada tiene que ver en tu pueblo, Señor. Él ya está vencido, Él ya está derrotado, aleluya, Padre. Solamente ayúdanos a perseverar, a creer, Señor, y a tomarnos de tu mano bendita y santa, Padre, para poder seguir adelante. Gracias, Padre. Pon palabra en mis labios, pon palabra, Padre, en mí, para que yo pueda, Señor, aleluya, hablar tu palabra bajo tu voluntad, bajo la unción de tu Espíritu Santo, bajo la guianza de tu Espíritu Santo, y que la zarraba guiaba, y que en esta hora, Padre, hables conforme a la necesidad que tú sabes que hay en cada uno de los que estamos en esta hora aquí. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén. Y amén. Levante su mano antes de que se siente. Dígale: gracias, Señor Jesús. Pero dígaselo de corazón: gracias, Señor Jesús. Dígale: porque tú ya me has sanado, porque tú ya me has liberado, porque tú ya has suplido toda necesidad de mí. Y gracias porque tú ya me diste la victoria. Dame la paz, dame el gozo, dame la fe para confiar en ti. Ahora dígale: lo declaro hecho en mi vida. Gracias, Señor Jesús. Amén y amén. Puede sentarse otra vez. Gloria a Dios. Vamos a predicar, amado hermano, sobre un cristiano verdadero. No retrocede para atrás, ni juega con el evangelio. Amén, hermano. Si se lo grabó: un cristiano verdadero no retrocede para atrás, ni juega con el evangelio. Porque las cosas de Dios son serias, son delicadas. Amén, hermano. Aunque estemos atravesando lo que atravesamos, nosotros no podemos retroceder, porque si retrocedemos no nos conviene. Si retrocedemos, perdemos. Alabado sea la gloria del Señor. Amén. Dice la palabra de Dios: porque un creyente, amado hermano, un creyente verdadero, sincero, no vacila con el evangelio, no abandona el evangelio, camina en el evangelio. Por muy difícil que esté viviendo, por muchas pruebas, dificultades que esté pasando, atravesando, el cristiano, el creyente, no regresa para atrás. ¿Por qué? Porque dentro de un cristiano verdadero, el que gobierna y el que manda dentro de su corazón se llama Jesucristo. Amén, hermano. Y en Cristo no hay derrota, en Cristo hay victoria, ni hay empates tampoco en Dios. En Cristo y en Dios hay puras victorias. Alabado sea la gloria del Señor. Amén, hermano. Dice: porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará. Aún un poquito quiere decir que no tarda en venir el Señor Jesucristo. Amén, hermano. Él prometió venir por su pueblo y Él lo va a hacer, porque lo que Dios promete, Dios lo cumple. Amén. Dice: un poquito, y el que ha de venir vendrá. Por lo cual el cristiano, la iglesia, usted y yo, debe de tener paciencia, tiene que esperar. Quizás el creyente se desespera por todo lo que está viviendo, por todo lo que está pasando, por todo lo que estamos viendo. Pero dice: aún un poquito. Dios en cierta manera nos está diciendo que tengamos paciencia, que no nos desesperemos, que sigamos adelante. ¿Por qué? Porque tarde que temprano la promesa, la recompensa que Dios vamos a recibir, hermano, la recompensa que Dios nos ha prometido. Alabado sea la gloria de Dios. ¿Y qué recompensa nos ha prometido Dios? La vida eterna. Por eso nosotros tenemos que tener paciencia, tenemos que saber soportar, tenemos que saber esperar.
mundo y en esta tierra. Alabado sea la gloria de Dios, porque tarde que temprano, aunque veamos todo negativo, vamos a recibir la recompensa del Dios de los cielos. Por eso, amado hermano, no nos debemos de desesperar. Nosotros tenemos que seguir adelante, porque sabemos que nuestra única victoria, nuestra única esperanza es el Cristo de la gloria, que va a venir, dice, y no tardará. Bendito sea el nombre de Dios. Para usted y para mí a lo mejor ya se tardó, pero para Dios no, porque Dios es perfecto. Él sabe cuándo va a venir. Él sabe cuándo va a venir a levantar a su pueblo, a su iglesia. Pero aquí usted y yo, amado hermano, tenemos que tener esa paciencia en el Dios de los cielos. ¿Para qué? Para alcanzar el día de mañana la recompensa, que es la salvación y la vida eterna. Aleluya. Porque dice que aún un poquito y Él vendrá. Dentro de poco tiempo Él va a venir. Amén. Y si Él dice que va a venir, su venida es garantía para nosotros. Su venida está garantizada. ¿Y cómo usted puede detectar que su venida es garantizada? Porque Él ha puesto en la palabra de Dios, nos ha enseñado y nos ha dicho que antes de su venida la palabra tiene que tener un cumplimiento. Aleluya. Y hoy estamos mirando, alabado sea la gloria del Señor, el cumplimiento de la palabra. Hoy podemos mirar muchas señales, hermano. Hoy podemos mirar muchas cosas que están aconteciendo en este mundo, que están escritas en la palabra del Señor. Aleluya. Entonces eso nos debe de garantizar a nosotros que el Señor ya viene pronto por su pueblo y por su iglesia. Pero usted y yo tenemos que aguantar. Tenemos que ser pacientes, que los problemas, la lucha, las tribulaciones, hermano, o lo que venga en nuestra vida, no nos haga menguar, no nos desesperemos, no nos desanimemos, aleluya, sino que sigamos adelante, porque el que nos prometió venir por nosotros, dice, aún un poquito, no voy a tardar, aleluya, y su promesa, dice, está garantizada para aquellos que han creído en mí, para aquellos que han depositado su fe en mí. Para ellos está garantizada mi venida. Alabado sea la gloria del Señor. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? La paciencia, le decía, tenemos que tener. La paciencia, hermano, es resistir, es perseverar, es permanecer, aleluya, firmes, es hacer su voluntad, es vivir su palabra. Le decía yo, tenemos que aguantar, tenemos que perseverar, tenemos que seguir adelante, tenemos que ser pacientes para esperar el cumplimiento de su palabra. Alabado sea la gloria de Dios. Y cómo tenemos que tener la paciencia, amado hermano, teniendo esa fe, creyendo en sus promesas, creyendo en su palabra, sometiéndonos a Él, buscando a Él. Bendito sea el nombre de Dios. Ahí Dios nos va a dar la paciencia, ahí Dios nos va a dar la seguridad para esperarlo a Él en medio de las situaciones difíciles. Y déjeme decirle que aunque estemos viviendo en este mundo, o cada uno de nosotros, momentos tan difíciles, déjeme decirle que eso no lo va a detener si usted es paciente y está confiando en Dios. Aleluya. Porque en medio de ese sufrimiento, ahí Dios está con nosotros. No estamos solos. Alabado sea la gloria del Señor. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Y nosotros también tenemos que hacer su voluntad. Amén. Porque haciendo su voluntad, obedeciendo, tenemos garantizada la vida eterna. Amén. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Que creamos en su Hijo amado, que creamos en Jesucristo, que creamos, hermano, en el sacrificio que Él hizo por nuestros pecados. Amén. Que llevemos una vida justa, una vida en obediencia, una vida quizás piadosa, una vida llena de amor, un amor que tenemos que reflejar hacia todas las personas.
demostró ese amor a todas las personas, aleluya. Y esa es parte de la voluntad que Dios quiere de usted y de mí, que nosotros, hermano, nos amemos también y amemos a otras personas, y si podemos ayudarlas, tenemos que ayudarlas. Esa es la voluntad de Dios también, que Dios quiere que usted y yo hagamos. Amén, hermano. A cuanta persona podamos ayudarla, podamos reflejar el amor, tenemos que reflejar ese amor hacia esas personas. Cristo no reflejó su amor hacia sus siervos, hacia su iglesia, hacia las personas que no lo conocían. Amén, hermano. Y nosotros somos seguidores de Jesucristo. Pablo dijo: sed imitadores de mí, como yo de Jesucristo. Amén, amado hermano. Entonces nosotros tenemos que tener esa paciencia para esperar. Amén, hermano. Para esperar, porque Él prometió, dice, aún un poquito, como diciendo, no tardo. Amén. No sé aquí en el tiempo de Dios cuánto es ese poquito. Pueden ser años, pueden ser meses. Para nosotros es unos minutos y ya, ¿verdad? Para Dios no. Dice que un día son como 1000 años, y 1000 años como un día en el tiempo de Dios. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Dice el verso 38: mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará mi alma. Nosotros tenemos que vivir por fe, y no tenemos que retroceder atrás. El decir retroceder atrás, usted ya tomó, hermano, las riendas del evangelio, usted ya tomó el camino de Dios, usted ya no tiene que regresar, hermano, al mundo lleno de pecado, al mundo lleno de maldad, al mundo lleno de diversiones, de tentaciones, amado hermano, porque eso no le agrada a Dios. Amén. Dice: mas el justo vivirá por fe. ¿Cómo vivimos nosotros? Por fe. La fe es la que nos lleva a conservar, hermano, el alma. Es lo único que puede salvar nuestras vidas, el alma. Amén. Dice: el alma que pecare, esa morirá. Nosotros, hermano, queremos ser que salvos, queremos adquirir una vida eterna en el reino de los cielos. Amén, hermano. Pues esto, ¿cómo se hace? ¿Con dinero? ¿Lo va a pagar usted con dinero? ¿Lo va a pagar usted con ofrendas? No, mi hermano, esto es por medio de fe. Amén, hermano. De fe, de creer en Dios, la fe de creer en nuestro Señor Jesucristo. Alabado sea la gloria del Señor. Esa es la única manera en la cual Dios se agrada y acepta a una persona, por medio de la fe. A Dios le gusta que le creamos. A Dios le gusta que tengamos esa fe en Él, aunque veamos todo lo negativo. Tenemos que tener fe. Dios prometió sacarnos, Dios prometió, hermano, salvarnos, Dios prometió ayudarnos, aunque estemos en ese problema. Y tú tienes que aplicar tu fe, tú tienes que tener tu fe en Dios, porque eso es lo que le agrada a Dios. Amén. Que confiemos, que dependamos de Él, que tengamos nuestra fe bien puesta solamente en Él. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. La Biblia dice: sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces usted y yo tenemos que tener esa fe, creerle a Dios. Amén, hermano. Hermano, es que mire las cosas como están, ya están muy mal. Usted tenga fe. Dios prometió venir por usted, Dios va a venir por su iglesia en medio de los problemas. Y Él dice: nadie te va a tocar, aunque usted vea el peligro, aunque haya temor, aunque haya miedo, amado hermano, aunque haya desánimo. Saque su fe, aplique la espera en Dios. Alabado sea la gloria de Dios. Que Dios, aunque nosotros estemos en medio de esas situaciones difíciles, Dios no va a permitir nada. Él nos tiene guardado en el hueco poderoso de sus manos. Dice: y nadie nos arrebatará. ¿Cuántos
Amén, hermano. Y la fe que Dios quiere que tengamos, esa es la única manera en la cual Dios puede aceptar a una persona que tenga fe en Él. Si usted no tiene fe, si usted no cree en Dios, si la gente no cree en Dios, no lo va a aceptar Dios. Usted tiene que tener fe. ¿Amén o no amén? No dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, si la gente no conoce a Dios, ¿cómo le va a agradar? Si nosotros que lo conocemos, que debemos de tener esa fe, es para agradarle. Amén, hermano. Y esa es la única manera en la cual podemos tener la oportunidad que Dios nos acepte. Le pongo otro ejemplo, porque se quedaron muchos así como dudando. Una persona religiosa que profesa una religión, que hablen de Dios, que supuestamente tienen su fe en esa religión, ¿podrán ser salvos? No. Le va a suceder lo que al apóstol Pablo. ¿Qué pasó con el apóstol Pablo? Él mismo presumía en cierta manera, fariseo de fariseos, ¿verdad? De la tribu de Benjamín, instruido bajo quién, bajo Gamaliel, perseguidor de la iglesia. Pensaba Pablo que su fe estaba bien delante de Dios, hasta que tuvo el encuentro con Dios. Y ahí Pablo se le quitaron las escamas, se le quitó la dureza de su corazón. Y ahí Pablo se dio cuenta que su fe, lo que él vivía, lo que él llevaba, que perseguía y que mataba a la iglesia, y que era un religioso y que era un fariseo, y que había sido instruido bajo un gran maestro en ese tiempo, Gamaliel, su fe estaba torcida, su fe estaba equivocada. Ahora Pablo viene a adquirir la salvación y la vida eterna cuando tiene el encuentro con Jesucristo. Usted tuvo el encuentro con Cristo, yo tuve el encuentro con Cristo. La persona que no tenga el encuentro con Cristo no puede llegar al reino de los cielos. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Aleluya. Entonces es importante la fe que tenemos que tener en Dios. ¿Para qué es importante? ¿Por qué tenemos que tener esa fe en Dios? Porque usted y yo, creo yo, que hermano, nosotros no queremos participar de los juicios que Dios va a derramar a este mundo y a esta tierra. Por eso tenemos que tener fe en Dios, porque Él es nuestra única esperanza, porque Él es nuestra única salida, porque Él es el único que tiene el poder para sacarnos de este mundo, para sacarnos de esta tierra, y así usted y yo no participar, ni vivir, ni experimentar los juicios de Dios que Dios va a derramar a este mundo. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Por eso es importante la fe. Amén. Amén, gloria a Dios. Dice, mas el justo vivirá por la fe. Dice, y si retrocediere, no agradará a Dios. Perdón, no agradará mi alma. Le decía yo, ¿cómo va a ser? ¿Qué es lo que Dios quiere salvar de usted y de mí? El alma. Pero si no tenemos la fe en Dios, ¿podremos ser salvos? No. Por eso dice, no agradará mi alma. Amén, hermano. La única esperanza en nosotros para que nuestra alma o seamos salvos es a través ¿de qué? De la fe. Y la fe es creer en Jesucristo. La fe es creer en el sacrificio que Él hizo ahí en la cruz del Calvario. Alabado sea la gloria de Dios. Dice, si no retrocediere. Amén. Retroceder de Dios, retroceder de Cristo, retroceder del Evangelio, desagrada a Dios. Amén, hermano. Dios nunca se va a sentir complacido con una persona que regrese, que retroceda después de haberlo conocido a Él.
Después de que esa persona que caminó, que vivió en Él, que caminó en el Evangelio, que estuvo en el camino de salvación, aleluya, eso no le agrada a Dios. La persona que se regrese, la persona que se vaya otra vez al pecado, que se vaya otra vez al mundo, eso no le desagrada a Dios. Digo, eso le desagrada a Dios. Amén, hermano. ¿Por qué? Porque Dios no es un juego. Porque las cosas de Dios no se deben de manchar. Porque las cosas de Dios no se deben de tomar a juego. Amén, hermano. Y el que uno retroceda, haber conocido el camino de Dios, eso no le agrada a Dios. Amén. Porque se vuelve otra vez al pecado. Amén. Al mundo. Y eso no le agrada a Dios. Nosotros como iglesia, nosotros como cristianos, y como lo dice aquí este versículo, debemos de vivir por medio de la fe. Nosotros, grábeselo bien, porque eso existe mucho en la iglesia. Cuando digo iglesia no me refiero aquí, me refiero a toda la iglesia, incluyéndonos nosotros. Amén. Nosotros tenemos que vivir por fe. Pero desgraciadamente a veces, hermano, hay mucha iglesia, muchos cristianos, para que me entienda, o creyentes, que viven, hermano, bajo sentimientos, que viven, hermano, bajo emociones, y eso no le agrada a Dios. Nosotros no somos emociones, nosotros no somos de sentimientos, nosotros somos de una fe nata, una fe pura, creyendo en el Dios vivo, en el Dios verdadero, porque el Dios que usted ha creído y yo he creído, mi Dios no está muerto, ese Dios está vivo. Él venció a la muerte, Él se levantó al tercer día, alabado sea la gloria de Dios, y venció la muerte, y está a la derecha del Padre intercediendo por nosotros. Nuestro Cristo está vivo, por eso tenemos que tener fe y no emociones ni sentimientos. Alabe la gloria de Dios, porque hoy en día los sentimientos y las emociones se mueven en el pueblo de Dios. Le puedo poner un ejemplo. Yo no estoy de acuerdo, a lo mejor yo estoy mal y acepto si yo estoy mal, pero hoy en día mucha iglesia se mueve bajo emociones, se mueve bajo sentimientos. Usted puede ver, hermano, en la alabanza, y un grito de júbilo, y chiflidos, y gritan, y saltan, y brincan, y a eso le llaman, hermano, una iglesia avivada. Eso no es una iglesia avivada, eso no es un cristiano avivado. Yo se lo he dicho, eso es emoción, esos son sentimientos. La iglesia avivada se aviva bajo la unción, bajo el poder, bajo el manejo, bajo la alianza del poder del Espíritu Santo de Dios. Alábele que Él vive, bendito sea el nombre de Dios. Aquí no, usted no danza en la carne, se pone a brincar, se pone a saltar, no, usted salta, usted brinca, usted habla, usted llora. ¿Por qué? Por medio de la presencia del Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Y un cristiano verdadero no camina bajo emociones ni bajo sentimientos. Y eso se mueve desgraciadamente hoy en día en mucha iglesia. Amén. Los sentimientos, las emociones que hay a veces en la vida del creyente. Y le puedo marcar ejemplos bíblicos. Un Pedro que le dijo al Señor Jesús: Señor Jesús, no vayas a Jerusalén, porque te van a matar. ¿Y qué le contestó el Señor Jesús? Gracias, Pedro. ¿Cómo me amas? ¿Cómo me quieres, Pedro? ¿Cómo te preocupas por mí, Pedro? ¿Le contestó eso el Señor Jesús? No. Le dijo, ¿qué le dijo? Fíjese qué respuesta: aléjate de mí, Satanás. Pero hay que entenderlo. No le estaba diciendo Satanás, sabía Cristo que estaba influenciado por Satanás. Amén. Y aparentemente, humanamente, ¿era un sentimiento bueno o era un sentimiento malo? Aparentemente era bueno.
Amén. Y hoy existe eso dentro de la misma iglesia. Ay, que alabamos a Dios. Alaban en el Espíritu. Ese es el punto. Que la iglesia tenemos que adorar, alabar, glorificar a Dios en el Espíritu, no en la carne, no en las emociones. Amén, hermano. Deja, dale libertad, métete, paga un precio. Deja que el Espíritu Santo venga a tu vida. Anhélalo, pídeselo a Dios, límpiate para que venga el Espíritu Santo de Dios y puedas meterte a la dimensión que Dios quiere que toda iglesia y todo cristiano estemos en medio del Espíritu Santo de Dios y que seamos guiados, manipulados en el buen sentido por medio del Espíritu Santo de Dios, no en la emoción. Amén. No en el sentimiento. Yo le he dicho muchas veces, una iglesia avivada no es los gritos, no son los 4 o 5 grupos, gloria a Dios, no estoy en contra de eso, de que tengan buenos grupos de alabanza, pero eso no es. Y a veces piensan, porque es una iglesia grande y todo chiflan y danzan y piensan que eso es una iglesia avivada. Eso no es una iglesia avivada. La iglesia avivada es aquel que se arrepiente. La iglesia avivada es aquel que realmente se mete a la palabra, escucha la palabra, vive la palabra, crea la palabra de Dios y se arrepienta. Alabado sea la gloria. Ese es el verdadero avivamiento, porque cuando usted tiene fe, cuando usted le abre el corazón a Dios, cuando usted cree en la palabra del Señor, cuando usted y yo nos arrepentimos verdaderamente de nuestra vida que estamos llevando, lo único que va a venir, hermano, es la presencia de Dios, es la presencia del Espíritu Santo, y ahí el Espíritu Santo empieza a fluir, empieza a trabajar en cada uno de nosotros, y ahí es donde despierta el verdadero creyente y empieza a mantener una vida avivada. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo te va a empezar a empujar, te va a empezar a llevar, hermano, a buscarlo a Él. Bendito sea el nombre. Y el día que no lo busque, ese día te sientes mal, ese día te redarguye. El día que dejes de buscar el Espíritu a Dios, el mismo Espíritu te va a decir: hey, yo necesito mi alimento, yo necesito, aleluya, también mi alimento espiritual. Y eso te va a empujar el Espíritu Santo, como a veces la carne te lleva a lo otro, porque también la carne tiene su apetito. Amén, hermano. Y esa es la única forma que podemos tener una vida avivada. Verso 39. Mas el justo, dice, el justo, que es el sincero, el que camina en honestidad, el que camina rectamente de Dios, esa es la persona justa. ¿Cuántos justos hay aquí en esta tarde? El que camina honestamente, el que camina rectamente, el que es sincero ante Dios, esa es la persona justa. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición. La persona que retrocede normalmente va a retroceder ¿para qué? Para perderse. Amén. Repito, Dios no va a encontrar una satisfacción en una persona que retroceda, que regrese a su otro camino, al camino que había dejado, al camino de pecado, al camino de maldad. Amén. Él va a juzgar a esa persona. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación ¿de qué? Del alma. Nosotros no abandonamos el Evangelio de Dios. Nosotros no damos marcha atrás para perdernos. Y digo nosotros porque yo lo considero un creyente verdadero, un cristiano verdadero. Y un cristiano verdadero no regresa al mundo, no regresa para atrás. Usted puede sopesar la vida del que llevó en el mundo y la vida que hoy lleva en Cristo, y ahí sopésele, valórele. Y si usted tiene temor de Dios
y no quiere experimentar lo que experimentó en el mundo, se esfuerce y permanece en el camino del Señor. Amén. Entonces le repito, un creyente genuino no regresa para atrás. Algunos desgraciadamente profesaron la fe en Cristo, en Jesucristo, y desgraciadamente mucha gente, muchos cristianos retroceden. Amén. Pero nosotros, amado hermano, nosotros no pertenecemos a ese grupo que ha abandonado el camino de Dios, que ha abandonado el Evangelio. Nosotros no pertenecemos a ese grupo. Alabado sea la gloria de Dios. Nosotros creemos en la salvación de nuestra alma, creemos en la salvación nuestra. Aleluya. Por eso dice Dios que nosotros tenemos que tener paciencia, de mantenernos firmes en el camino de salvación, resistir constantemente, hermano, los ataques que a veces tenemos por causa de vivir el Evangelio, por causa de caminar el Evangelio. ¿Por qué? Porque nosotros buscamos la salvación de nuestra alma. Nosotros peleamos por la salvación de nuestra alma. Nosotros peleamos para una vida eterna, por los siglos de los siglos de los siglos. Por eso nosotros estamos peleando. Y aquí quizás, hermano, tenemos que ser pacientes en soportar, en aguantar, aleluya, en mantenernos firmes. ¿Y cómo nos vamos a mantenernos firmes? ¿Cómo vamos a perseverar? Siempre y cuando buscando nosotros la comunión, hermano, el resguardo de nuestro Dios de los cielos. Es como vamos a permanecer firmes, y un día vamos a alcanzar a ver la salvación y la vida eterna. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Aleluya. Por eso requerimos nosotros esa paciencia. Y si usted como cristiano ama y tiene fe en Dios, te cree en Dios, su vivir de usted y de todo creyente debe ser día con día en Dios, en Jesucristo. Día con día nosotros tenemos que vivir en Cristo. Amén. Nosotros, hermanos, no retrocedemos para vivir otra vez el pecado. Como dice aquí, no retrocedemos para perdición. Amén. Nos queda claro que nosotros, o todo creyente que esté buscando a Dios, amado hermano, no es una persona perfecta. No somos perfectos, somos imperfectos. Ningún ser humano, ningún hombre en esta tierra es perfecto. Amén. Pero es diferente a que si vivimos, nosotros estemos viviendo bajo el pecado, bajo la maldad. Amén, hermano. Tenemos fallas, somos seres humanos, pero ya no vivimos en pecado como vivíamos antes. No somos perfectos, pero vamos encaminados hacia una perfección por medio de Dios. Pero ya no vivimos en pecado como vivíamos antes. Ya no practicamos las cosas que practicábamos antes. Ya no vivimos como vivíamos antes. Que a veces, hermano, desgraciadamente hay mucho creyente que todavía participa en las cosas del mundo. Como yo les digo, a veces piensan que porque están en el Evangelio, un pie en el mundo y un pie en el Evangelio. Y eso no le agrada a Dios. Errores tenemos, faltas vamos a tener, pero ya no vivimos como vivíamos antes. ¿O sí? ¿Usted sigue viviendo como vivía antes? No. Dice, de los que retroceden para perdición, el que retrocede, el que deja el camino de Dios, el que deja el Evangelio, se pierde. Amén, hermano. Se pierde una vida de condenación. Sino los que tienen fe para preservación del alma. Cuando dice preservación, quiere decir proteger, resguardar del peligro nuestra alma. Amén.
Porque si nosotros, un cristiano hoy en día, que vive el pecado, la Biblia dice que ya no queda más sacrificio por el pecado, porque tomó la sangre de Jesucristo que nos limpió, la toma como por inmunda, la toma sucia, como sucia. Amén. Entonces ya no hay otro sacrificio, el sacrificio ya lo hizo nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Por quién? Por el pecado. Y lo dice ahí en Hebreos 10, 26, 27. Amén. ¿Qué dice? Porque si pecamos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, o sea, Cristo, la palabra, ya no queda más sacrificio por los pecados. Amén. ¿Cuántos cristianos a veces con conciencia viven, practican a veces el pecado y tienen la mentalidad: es que viene la Santa Cena y ahí Dios me perdona? Cuidado, está pasando lo que dice aquí en la Biblia. Lo está haciendo con premeditación y con ventaja. Amén. Sabiendo que no se debe de cometer pecado. Y sin en cambio, a fin Dios me perdona. No, cuidado, porque usted ya lo está haciendo con alevosía, con premeditación. Porque si pecamos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más el sacrificio por los pecados. Usted recibió a Cristo. Usted creyó que Cristo limpió sus pecados por medio de ese sacrificio, por medio del derramamiento de su sangre. Amén. Pero si usted regresa y sigue cometiendo pecados, ya no va a haber más sacrificios, porque Dios no es un juego. Amén, hermano. Dicen, sino una horrenda expiación de juicio y de fuego que ha de devorar a los adversarios. Cosa tremenda, ¿verdad? Que puede venir para aquel cristiano. Amén. Quiero llevarlo ahí a Pedro. Segunda de Pedro, capítulo 2, verso. Segunda de Pedro, capítulo 2, verso 20 y 22. Verso 20, 21 y 22. Segunda de Pedro, capítulo 2, verso 20, 21 y 22. Hay personas, amado hermano, que creen, caminan en el Evangelio, viven en el Evangelio por un tiempo. Por un tiempo caminan en Cristo, pero al paso del tiempo abandonan la fe de Dios, abandonan el Evangelio, lo rechazan y regresan a su vida anterior. Amén, hermano. Y es triste. Yo no sé si usted conozca, pero yo conozco gente que vivió en el Evangelio y hoy regresan y están en el mundo. Tristemente, ¿verdad? No lo decimos por juzgar o criticar, no. Pero tristemente hay gente que vivió el Evangelio, pero ahora otra vez está en el mundo. Amén. Dice, verso 20, dice, ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos. Su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido volverse atrás al santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo.
Pedro aquí en el verso 20 se está refiriendo a las personas que conocieron, amado hermano, la salvación, pero luego se alejaron de Dios, se alejaron del Evangelio, se alejaron de Cristo y volvieron otra vez al pecado. Ahora su situación, amado hermano, o la situación que ellos pues están viviendo, pues están regresando otra vez atrás. Rechazaron el camino de salvación, el único camino que nos lleva a la salvación, que lleva a las personas a la salvación, al cielo. Rechazaron el Evangelio, rechazaron a Jesucristo, hermano, y ahora regresan otra vez al pecado. Amén. Ciertamente, habiendo ellos escapado de las contaminaciones del mundo, salieron del mundo, Dios, vinieron al Evangelio, Dios perdonó sus pecados, los limpió el Señor Jesucristo con su sangre preciosa, del mundo los sacó para llevarlos a una vida eterna, por el conocimiento del Salvador Jesucristo. Dice, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, y su postrer estado viene a ser peor que el de ellos. Perdón, viene a ser peor que el primero. Cuando una persona conoció, caminó en el Evangelio, regresa al mundo, amado hermano, su estado viene a ser peor que antes de haber conocido por primera vez a Jesucristo. Y eso lo dice la palabra del Señor. Usted puede ver Lucas capítulo 11, creo que del verso 24 al 26 dice, y habiendo salido el demonio, creo que dice así, cuando sale el demonio, encuentra, dice, y regresa con otros 7 demonios más, encuentra la casa que barrida y arreglada o adornada, algo así dice. Y el estado ahora postrer, dice, viene a ser peor que el de antes. Amén. Una persona que abandona el mundo, que abandona el Evangelio, regresa al mundo, es peor que antes de haber conocido la primera vez a Jesucristo. La palabra se cumple, amado hermano. Y nosotros tenemos que tener cuidado de todas esas cosas. Esa persona rechazó la salvación y la vida eterna. Es como una persona que, un ejemplo, una persona, amado hermano, que está en la arena movediza, que se va a ahogar, que se lo va a tragar, aleluya, y por ahí le arrojan una cuerda, le arrojan un lazo, aleluya, para que él lo tome y pueda ser sacado de ahí, pero él no la toma, él ignora y no quiere tomarla. ¿Qué es lo que está pasando? Está rechazando la salvación. Porque le arrojan esa cuerda, ¿para qué? Para que pueda ser rescatado, para que lo puedan sacar. Y si en cambio no la toma, desaprovechó la oportunidad de que él puede ser salvado. Así es lo mismo en el Evangelio, amado hermano. Amén. Era la única manera en la cual podía ser salvado. Amén. Lo dice el verso 21, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento. Aquí está reafirmando lo que le digo. La persona es peor que la primera vez antes de conocer a Cristo. Su estado, su vida viene a ser peor. Amén. El camino perfecto, el camino recto es Jesucristo, amado hermano. No hay otro camino. Y quizás la persona lo está rechazando, cuando esa es la única forma en la cual la persona puede ser salva. ¿Cómo podemos nosotros ser salvos? ¿Por medio de quién? Solamente hay un camino, por medio de Jesucristo. No hay otro camino. Amén, hermano. Es Cristo solamente el que nos puede salvar, y muchos rechazan el camino de salvación. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios?
Dice, lo mejor para una persona era mejor no haber conocido a Cristo o la palabra de Dios, que después de haberlo conocido le dieron la espalda a Dios. El juicio va a ser más terrible para esa persona que conoció y abandonó el Evangelio. El juicio va a ser más terrible para esa persona porque conoció. Amén. Una persona que no acepte, que no conozca a Jesucristo, va a sufrir los juicios de Dios, el castigo. Sí lo va a sufrir porque se negó a conocerlo. Pero el castigo más fuerte es para aquel que conoció y abandonó el camino de Dios, porque ya conocía. Amén. Porque ya conocía. Por eso le digo, con Dios no se juega, amado hermano. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Por eso dice, es mejor. Y por ahí creo que en un evangelio dice, es mejor que no me hubieses conocido, ¿verdad? Porque el castigo, hermano, o el juicio es más terrible para una persona que conoció que para el que no quiso conocer. Amén, hermano. Por eso nosotros tenemos, la iglesia tiene que tener cuidado en no abandonar, en no dejar el camino de Dios, porque usted y yo conocemos el camino de Dios. Amén. Y quizás muchos lo conocemos de años, y es triste que después de muchos años abandonemos el camino de salvación y de vida eterna y querramos salvarnos a nuestra forma y a nuestra manera. Amén. No, hermano, no hay un medio por el cual nosotros podamos llegar a la salvación, sino solamente por medio de Jesucristo. Amén. Verso 22. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. Vea aquí, amado hermano, cómo la palabra, cómo Dios, o en este caso Pedro, que Dios le reveló la palabra por medio del Espíritu Santo, vea cómo compara a un falso maestro, a un falso ministro, a un falso pastor, a un falso apóstol, a un falso cristiano. Vea cómo lo compara con un perro, lo compara con una puerca. Amén, hermano. Por ejemplo, el perro, hablando del perro, el perro vuelve a su vómito. ¿Qué es lo que hace un perro? Vomita y regresa y se vuelve ¿a qué? A comer lo que devolvió. Amén, hermano. Se satisface otra vez, regresa y lo que devolvió, lo malo, vuelve otra vez a comérselo. La puerca lavada se revuelca, dice otra vez, en el cieno, en el lodo. Un puerco lo lavan, y de eso soy testigo porque mi mamá criaba puercos. Yo tenía como 9 años, 10 años, y me daba un coraje que tenía que limpiarlos, que tenía que asearles ahí el chiquero que le llamaban, y luego le ponía yo a remojar las tortillas, y no me acuerdo cómo se llama, un polvo como cafecito, sema. Y partía, que estaban remojadas las tortillas, las partía en cachitos y le echaba la sema y maíz y revolvía todo con las manos y se los daba a los cochinos. Y luego me decía, es que tienes que lavarlos. Lavaba el cochinero, lavaba a los puercos y todavía no los acababa de lavar, y el puerco iba y otra vez se metía al lado, se revolcaba ahí en su olor, hermano, pues inaceptable. Alabado sea la gloria de Dios. Pero ese es su estado normal del puerco. Por eso es puerco. Lo lavan, pero no quiere estar otra vez en donde, en el lodo, ensuciarse.
Sí, la palabra del Señor está comparando a una persona, es duro, pero así es. Aquí la palabra de Dios está comparando a un cristiano que regresa al mundo, que vuelve a vivir el mundo. Alabado sea la gloria de Dios, aleluya. Regresa otra vez ¿a dónde? A revolcarse al mundo lleno de pecado, al mundo lleno de maldad, a un mundo sucio, alabado, a ensuciarse con todos esos pecados, tentaciones que el mundo ofrece. Se vuelve otra vez a ensuciar, se vuelve otra vez a embarrar, se vuelve otra vez a mezclar con las cosas del mundo. Así lo cataloga la palabra de Dios. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse. Dice, ¿dónde? En el cielo. El juicio, amado hermano, que va a experimentar el falso ministro, el falso profeta, el falso pastor, el falso predicador, el falso pastor, el falso evangelista, el falso creyente, el falso cristiano, aleluya, va a ser el juicio terrible, porque tomaron las cosas inmundamente, suciamente, y las cosas de Dios son sagradas, son limpias. Por muy mínimo que usted, hermano, lo considere la palabra, eso es de Dios, y lo de Dios es sagrado, aún lo más mínimo. Gloria a Dios. Aleluya. Pero hay gente, hermano, desgraciadamente, que no le importa, y tristemente regresa otra vez al pecado, empieza a vivir otra vez las cosas del mundo, comparte las cosas del mundo. ¿Por qué? Porque se le hace difícil despegarse del mundo, de las cosas del mundo. ¿Qué le pasó, hermano, a la esposa de Lot? ¿Qué le pasó? Se volvió estatua de sal. ¿Sabe por qué se volvió estatua de sal? Dios mandó, fíjese bien, Dios manda 2 ángeles a sacar a Lot, a sacar a su familia de Lot, porque iba a destruir Sodoma y Gomorra, y había otras ciudades por ahí alrededor. Una ciudad de ellas se llamaba Zoar, una ciudad pequeña que también iba a ser destruida, porque el pecado abundaba en esas ciudades. Y cuando llega los ángeles a sacar a Lot, le explican a Lot y sale. ¿A quién tienes aquí? Pues aquí tengo a mis 2 hijas y tengo otras hijas y tengo otros yernos. Ah, pues apúrate, ve. Dice la Biblia que salió Lot a tratar de avisarles para que escaparan sus yernos con sus hijas, y sus yernos lo tomaron no lo tomaron en serio. Todos los ángeles dijeron, ya no podemos esperar más, agarra a tus 2 hijas. Agarraron a su esposa, agarraron a Lot, dice, y vámonos, porque ya va a salir el sol, y antes de que salga el sol, Dios va a mandar fuego, va a mandar azufre del cielo a destruir a todas las personas y a estas ciudades. Vea, cuando alguien, hermano, tienta a Dios, cuando alguien, amado hermano, le contradice a Dios, cuando alguien niega a Dios, amado hermano, cuando alguien ofende a Dios, cuando alguien no cree en Dios, Dios desarraiga todo. Desarraigó esas ciudades de Sodoma y de Gomorra. Y cuando iban en camino, dice Lot que les dice a los ángeles, no me lleves hasta allá, hasta el cerro, llévame, déjame ir a esta ciudad de Zoar. Por esa petición de Lot, esa ciudad de Zoar, que quiere decir pequeña, no fue destruida. Por la petición de Lot, porque ahí va a llegar Lot. Vea el amor y la misericordia de Dios. Por un hombre que ni siquiera la ciudad sabía, Dios no la destruyó. Amén. Pero su familia de Lot no quiso salir, solamente sus 2 hijas, las otras no salieron ni sus yernos. Y dice que su esposa iba atrás de él. ¿Por qué iba atrás? ¿Y por qué no iba delante de Lot? Porque extrañaba
anhelaba, le estaba doliendo dejar la sociedad, dejar las amigas, porque él era un hombre prominente ahí en Sodoma y en Gomorra. Y su esposa, pues obviamente era la esposa de él y tenía también una posición. Ella extrañaba el mundo, ella extrañaba la sociedad, extrañaba a los vecinos, extrañaba a los amigos, a las amigas, extrañaba, hermano, las cosas que se movían ahí. Por eso ella iba atrás, porque en cierta manera no iba tan convencida. Alabado sea la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque llegó el momento que ella voltea para atrás, como diciendo: anhelo, quiero, no han salido de mi corazón todas esas cosas. Lot, cuando sale, hermano, los ángeles se abandona ahí. Él, hermano, no pensó en propiedades, no pensó en dinero, no empezó en lujo. Él salió solo con su familia. Alabado sea la gloria de Dios. Nada lo detuvo. Y la esposa de Lot volteó para atrás, anhelaba regresar, extrañaba las cosas del mundo. ¿Y qué fue lo que pasó? Le convirtió en una mujer, en una estatua de sal, porque anhelaba las cosas del mundo. Hoy en día es lo mismo para nosotros. La esposa de Lot, su fracaso de ella fue de que no escuchó el consejo de los siervos de Dios. No escuchó a los dos ángeles cuando le dijo a Lot: sal, porque Dios va a destruir estas dos naciones. Ella oyó, ella sabía, pero ella no quiso escuchar el consejo de Dios. Hoy en día, amado hermano, es lo mismo para nosotros. Mucha iglesia, muchos cristianos, muchos creyentes no escuchan el consejo de Dios, no creen el consejo de Dios, no creen a la palabra del Señor. Amén, hermano. Ella no creyó, no escuchó el consejo de los ángeles. Hoy en día a veces la iglesia y el cristiano no escucha el consejo de la palabra de Dios. Vive como quiere, hace lo que quiere y vive el evangelio a su forma y a su manera. El camino solamente es Cristo, amado hermano. Y se convierte en una estatua de sal. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría que se convirtió en una estatua de sal? ¿Dios la juzgaría? ¿Y la convierte en una estatua de sal? ¿O cuando Él hace llover el fuego del cielo, explotan ahí, viene y explota por ahí a lo mejor algunos volcanes, hace erupción y pum, levanta la sal y le cayó a ella? No lo sé. ¿O Dios la juzgó? No lo sé. La cosa está que, hermano, por no obedecer, por no escuchar el consejo de Dios, ella se quedó atrás porque anhelaba las cosas del mundo. Anhelaba sus propiedades, anhelaba su ropa, anhelaba su dinero y no escuchó el consejo de Dios. Hoy en día es lo mismo, amado hermano. Hay que buscar a Dios, hay que creer a la palabra de Dios, hay que consagrarse a Dios, porque el tiempo lo estamos mirando, el tiempo ya se va a cumplir y muchas veces estamos caminando en indiferencia. No queremos escuchar, no queremos aceptar el consejo de Dios, que el tiempo se está acabando. Amén. ¿Y qué le costó la vida a la esposa de Lot? El querer retroceder. Amén, hermano. El querer retroceder otra vez para atrás. Déjeme decirle, hermano, que ni usted ni yo, ningún hombre, por muy sabio que sea, tiene las posibilidades o la sabiduría o el poder para llegar al reino de los cielos. Usted y yo y la iglesia necesitamos y dependemos de Dios para poder llegar allá arriba al reino de los cielos. Amén, hermano. Entonces usted y yo como cristianos no tenemos reversa. Amén, hermano. El decir no tenemos reversa, nosotros no vamos para atrás. Nosotros no tenemos que regresar para atrás. Nosotros para adelante, para adelante, para adelante, porque no somos de los que retroceden para perdición. El que retrocede va
a perder. Amén. El que retrocede, pierde. Y retroceder a veces no quiere decir que se vaya al mundo. Retroceder quiere decir a veces que a veces muchos cristianos buscan su evangelio, su forma, su manera. Yo conozco cristianos que dicen, no voy a ninguna iglesia, porque todas son igual. El perfecto es Él. Amén. El perfecto es Él. Todos están mal. Él, menos Él, y no se congrega. Cuando alguien dice, no dejaos de congregar como muchos tienen por costumbre. Una persona que no se sujeta, una persona que no se congrega, es una persona que se queda estancada. Y para mí es lo mismo. Se quedó estancada. El otro retrocedió, pero para mí es lo mismo. No avanza. Amén. Así de delicado es el camino de Dios. Amén, hermano. Nosotros no retrocedemos, Y mire cómo Dios, por medio de Pedro, como cataloga a un cristiano que se vuelve otra vez a regresar al mundo. Se vuelve otra vez a ensuciar. Le gusta eso. Le gusta el pecado. Le gustan las tentaciones. Le gusta, amado hermano, desobedecer a Dios. Y no hay temor en él. Porque si hubiera temor no lo hace. No regresa. Y es ahí que nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Amén, hermanos. Gloria a Dios. ¿Cuántos tienen reversa? Nadie. Pura cuarta, tercera, quinta, sexta, séptima. Amén. Todo para adelante, menos para atrás. Amén. Aún en la lucha, en la prueba, en la aflicción, usted tiene que seguir adelante. Nada de que, pues ya, ya mejor voy a dejar, me voy a ir otra vez al mundo, ¿verdad? Creo que, mira, yo he conocido personas que estuvieron en el evangelio, empezaron las luchas, empezaron las pruebas, como dice la palabra de Dios, empieza la limpieza, empieza el proceso del cristiano y no aguanta. Se regresa al mundo y le vuelve a ir otra vez bien y dice, no, estaba mal, me equivoqué de camino. No es que te hayas equivocado, no es que ese camino del evangelio esté mal, no, es que Dios empieza un proceso en nosotros. Hacías las cosas chuecas, ahora ya no las haces. Actuabas injustamente, hoy ya no actúas injustamente. Amén. Eras injusto con las personas, en tus negocios, en lo que tú hacías, en tu trabajo. Vienes al camino de Dios y Dios te empieza a enseñar las cosas rectas, las cosas santas. Ya no hay tranzas, ya no hay esto, ya no hay lo otro. Te empieza a ir mal aparentemente. Y dices, no, ese camino del evangelio está mal. Mejor me regreso, vuelve a hacer lo mismo y se vuelve otra vez a levantar. Y dice, es que estaba mal cuando acepté el evangelio. Amén. Pero eso es un engaño, porque usted mismo sabe que cuando venimos a Cristo hay un proceso en nuestras vidas. Dios nos empieza a limpiar. Amén. Nos empieza a doler, empezamos a extrañar. Amén, hermano. Pero si antes yo tenía, pues sí, porque antes quizás lo diríamos de una manera grata hacia Dios, y hoy ya no. El camino de Dios es un camino lleno, hermano, de pruebas, luchas, de preparación, que Dios nos va transformando, nos va limpiando, nos va preparando para poder alcanzar el reino de los cielos. Amén. Entonces usted no regrese para atrás. Todo es para adelante. Si usted regresa, pierde su alma. Amén. Y si regresa al mundo o a la vida del mundo, es para perdición, no es para salvación. Está bien, se va a disfrutar, va a gozar, se va a alegrar, bien contento, pero al final de cuentas, ¿a dónde va a ir esa persona? A una vida de condenación. Y es mejor luchar.
Amén, hermano. Quizás, como usted le quiere llamar, sufrir o soportar una vida aparentemente incómoda. ¿Por qué? Por conservar y alcanzar su salvación. Es mejor. Amén. Porque aquí estamos solamente de pasos. 70 a 80 años y se acabó. Yo ya casi estoy en los 70. Amén, hermano. Sigamos adelante. Porque no es lógico que usted, que ha permanecido años, 15, 20, 10, no lo sé, 30, 40 años en el Evangelio, y que por un descuido o porque no soportó se regrese otra vez, es triste. Después de 20 años que estuvo en el Evangelio, puede perder su salvación. Amén. Sigamos adelante. Y no retroceda. Amén, hermano. No retroceda, siga adelante. Sea lo que sea, siga adelante. Ahí está el ejemplo, ¿verdad?, de la esposa de Lot. Ahí está clarito el ejemplo. Iba atrás de él, ¿por qué? Pues porque iba viendo, anhelaba todavía, ¿verdad? Y a lo mejor en un descuido de haber dicho, me le escapo a Lot y me regreso otra vez para atrás. Amén, hermano. Pero no iba a la par de Lot, no iba a la par de sus hijas. Y la misericordia de Dios le mandó ángeles para que lo sacaran de esa tierra que él iba a destruir. ¿Por qué? Por el pecado. Hoy, ¿a quién va a mandar el Señor por su iglesia? A Cristo. Lo va a mandar para sacarnos a nosotros. Que el mundo no te absorba, que el mundo no te gane, que no te gane las tentaciones o lo que el mundo te ofrezca. No, mi hermano. Amén. Porque podemos quedarnos y podemos ser destruidos por los juicios que Dios va a derramar a la tierra. Den una ofrenda de palmas a Dios.